es directora ejecutiva de Abofem. Queremos conversar sobre lo que se viene para el 8M, pero también los desafíos para su agrupación. Abofem son abogadas feministas, ¿verdad?, quienes se reúnen y están en todo Chile, tienen participación y también son parte de la Asamblea Feminista Plurinacional, así que compartimos militancia con Danitza y queríamos conversar sobre lo que se viene, pero también sobre este tema que tiene que ver con el enfoque de género en la próxima Constitución y que ha generado tanto debate, tanto así que nuestro compañero Daniel Stingo me hizo sentir muy orgullosa porque él... Compañero Daniel Stingo le voy a decir, no le voy a decir compañero ya. Compañero Daniel Stingo. Deconstruida completamente. Explicó bastante bien el enfoque de género, diría yo, en la Constitución el día de ayer a Rodrigo Logan, que parece que no lo entendió de tan buena manera. ¿Cómo estás, Danitza? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por conectarte esta mañana. ¿Qué te parece que se haya dado este debate, parto al tiro, tan fuerte, ¿no es cierto?, en la Convención Constitucional sobre el enfoque de género? Parecía algo que parecía muy simple de entender para quienes estamos habituados a hablar de estos temas, pero parece que hay algunos que... En una convención llena de abogados, además, que ha sido claro, muy fuerte el choque cultural. Se nota el cambio cultural en vivo. ¿O no, Danitza? Mira, a nosotras también nos pasó, de hecho, cuando fuimos a exponer nuestra norma de género y justicia, que también la idea era poder incorporar, en particular, la perspectiva de género dentro de la administración de justicia y qué sé yo. Ajá. Bueno, alcanzamos las 15.000, fuimos a exponer, y bueno, el constituyente Logan también nos preguntó si acaso esto le servía a los hombres, como qué pasaba con los derechos de los hombres. O sea, también nos pasó que tuvimos que defenderlo y ahí, bueno, mi compañera que estaba presencial, Rocío Norambuena, también le dio una muy buena explicación, pero parece que no ha sido suficiente para poder bajarle los humos a esto de lo alarmista que han sido con lo que significa esta incorporación de la perspectiva de género. Claro, han sido... particularmente alarmistas. Es que quería buscar lo que dijo Logan. No, Logan hace la misma aquí pregunta. Está. Es que sí, fue algo muy similar. Convencional Logan, enfoque de... perdón. Aquí está lo que dijo Daniel Stingo. No sé si quieren que lo escuchemos. Escuchémoslo mejor. ¿No es cierto? Yeah. Porque Logan había hecho una pregunta, como dijo Danitza, en el mismo tono. Digamos, que si esto le sirve a los hombres... ¿Y esto le sirve a los hombres o no? Vamos a ver. Bueno, exacto. Pero sí le sirve a los hombres, por cierto. Pero acá está lo que respondió Daniel Stingo y quiero que después lo comentemos junto con Danitza. No lo estamos... Se entiende que son iguales. Y de otros convencionales, si es que hubiese igualdad legal, igualdad, no sé, igualdad ante la ley, no tendríamos, en la perspectiva que están planteando, no tendríamos derecho laboral, por ejemplo. Porque el derecho laboral se hizo para favorecer a los trabajadores, porque obviamente hay una diferencia enorme entre el empleador y el trabajador. Si uno va a Estados Unidos, allá no hay derecho laboral, entonces uno los despide porque se entiende que son iguales. Acá en Chile seguimos el derecho, ¿cierto?, español, romano, y protegemos a los trabajadores respecto de los empleadores. El derecho indígena es lo mismo, el derecho a los niños, niñas y adolescentes, y varios otros derechos o áreas del derecho, en nuestro derecho, que protegen a los más desprotegidos, a los que no tienen igualdad, a los que son vulnerados, etcétera, etcétera. Entonces, sorprende que a estas alturas, en esta comisión, con 18 abogados, todavía no logremos entender que esa igualdad de la ley no es raza, se construye cuando hemos descubierto, creciendo como seres humanos, desarrollándonos como sociedad, que a algunos le hemos dado más duro que a otros, que no hemos hecho las cosas bien. Entonces, convencional Logan, enfoque de género, se refiere al género femenino. Y ahora último, a otros grupos también que han sido diezmados, no contemplados, ninguneados, etc. Entonces está bueno que ya lo vaya entendiendo, que son aquellos. ¿Por qué existe el femicidio y no existe el masculinicidio? Porque a las mujeres se las mata por un sesgo de ser mujeres. Tiempo convencional. Entonces, en ese sentido creo que ya está bueno que empecemos a ponernos en la cabecita
¿cierto? Que no existen los hombres buenos y malos, por supuesto que sí, pero a las mujeres se las ha tratado, se las ha ninguneado, jurídicamente, no podían votar hasta hace 40 años, 50 años, por favor. Convencional tiempo, por favor. Gracias. Convencional Logan Ahí fue... está. ¿Qué te pareció, Danitza? Lo hemos enseñado bien a Sting. Está perfecto, ¿no? Está pero clarito ahí, clarito. Es que al final es eso, o sea, ¿cómo más te explico que esa falacia de que estamos todos en igualdad de condiciones no existe? Y que en el fondo esto no es nada nuevo, no estamos inventando la rueda, en el fondo es reconocer eso, ¿verdad? Como estamos en terrenos distintos, queremos emparejar la cancha para que podamos en el fondo, no sé, acceder a nuestros derechos, algo así como jugando, digamos. Sí, Danisa, creo que ojalá para la audiencia nuestra, por lo menos, se haya entendido ese punto básico, que la perspectiva de género no es poner un género por encima de otro, sino simplemente de reconocer una desigualdad estructural que sufren las mujeres y por ende se tiene que corregir de alguna forma dentro de la visión del Poder Judicial. Ahora, la pregunta adicional es cuando se dice dentro de la Constitución que un juez o jueza tiene que tomar en cuenta la perspectiva de género. ¿Qué significa en concreto en la función judicial, cuando la persona está fallando? ¿Cuáles son los pasos como mentales o jurídicos que tiene que tomar para llegar a cierto fallo? ¿Cómo cambia en lo concreto? Sí. Mira, ese es un súper buen punto porque es al final, es decir, bueno, ¿en qué se concreta esto, verdad? Y la perspectiva de género, lo primero que yo diría es que es una herramienta de análisis. Y esta herramienta de análisis supone que aquí el juez o jueza, frente a un caso, a la hora de juzgar, va a tener que preguntarse si acaso existe alguna cuestión particular con el hecho de que uno de los litigantes sea mujer que la ponga en desventaja. Entonces, yo podría hacer ese análisis y llegar a la conclusión de que en este caso en particular no es necesario hacer una corrección, ni hay estereotipos, ni roles que estén rondando y que en el fondo permeen hasta el punto de no poder ejercer los derechos. Pero también puede ser que en ese análisis, claro, yo sí logré identificar que hay estereotipos y roles de género que están permeando mi caso y que por lo tanto no permiten aplicar justicia. Entonces yo lo definiría como una herramienta para poder llevar un análisis adelante donde finalmente podamos preguntarnos si el género de las partes en este caso genera algún efecto, alguna desventaja, hay alguna simetría de poder entre las partes, como decía el compañero Stingo ahí en su intervención. Bueno, estamos hablando en el derecho laboral, la simetría que existe entre el empleador y el empleado. Bueno, en el caso de las mujeres estamos en una situación de asimetría y entonces vale la pena preguntarse si está afectando en algo el ejercicio de nuestros derechos. Y yo creo que sí, yo creo que lo está afectando y es una cuestión que requiere una reparación histórica, pero también me quiero ocupar un poco de la crítica que hacen algunos abogados o ex jueces en términos de cómo llevar esto al papel, para que haya un marco normativo, un rayado de cancha claro y no sea excesivamente discrecional. Uh-huh. Mira, nosotras cuando propusimos la iniciativa de norma, uno de los aspectos centrales y que va en la línea de lo que han recomendado organismos internacionales es la formación y la capacitación constante de quienes participan en el ejercicio de la jurisdicción. Entonces, una cuestión muy concreta sería que, por ejemplo, las carreras de derecho incorporen dentro de su malla obligatoria perspectivas de género y derechos humanos, que haya una formación inicial. Eso en el fondo tratando de incorporar estos matices a la hora de juzgar. Pero también otras personas que participan dentro de este proceso, como son los auxiliares de sala, los consejeros técnicos, los fiscales, las policías. O sea, si nosotras miramos el rol que cumplen las policías, o sea, tienen que tener perspectiva de género. El año pasado, si no me equivoco, y aquí estoy por la pandemia, así que puede que haya sido el año anterior, la red chilena sacó un estudio sobre cómo era la primera acogida de las policías a las mujeres que iban a denunciar. No sé si lo vieron. Y era terrible, porque o sea, estamos en el 2020, 2021, y resulta que todavía los carabineros preguntaban si acaso ellas habían hecho algo, qué tenían puesto, dónde andaban, y no solo carabineros, la policía también. O sea,
sin ir más lejos, ayer nos llegó a nosotras un caso de una mujer a la que no le querían recibir la denuncia porque decían que no era suficiente peligro el que la estuvieran amenazando por WhatsApp. Entonces, el incorporar la perspectiva de género, por ejemplo, en capacitación y formación inicial, es tratar de ponerle, digamos, estos lentes violetas para darse cuenta de que cuando a una mujer la amenazan está en peligro efectivamente. Y luego, herramientas de fiscalización para que cuando nosotras analicemos esos fallos, veamos si efectivamente el juez o jueza aplicó la perspectiva de género. Si llegó en alguna parte a preguntarse si es que había algún componente de género que fuera relevante para el caso. Danisa, tenía una pregunta, lo vincula exactamente con la última cosa que dijiste, porque entiendo bien la parte de añadir cursos en la formación jurídica. Eso permite que en unos 10 años más vamos a tener entonces jueces y juezas capacitadas para eso. Pero la capacitación hacia atrás es más complejo, encuentro yo. Y ahí asumo que estás hablando entonces de fiscalizar de manera en que porque tiene que justificar los fallos los jueces y juezas, ¿cierto? Entonces Sí. hay un texto donde podría haber un párrafo que explica específicamente por qué se aplica o no se aplica la perspectiva de género en tal caso. Y entonces el Consejo Superior de la Magistratura, que va a estar evaluando los jueces y juezas cada cierto tiempo, podría ver si están aplicando en el fallo escrito esa perspectiva. ¿Sería algo así para mejorar la capacitación hacia atrás? De hecho, podría ser incluso más sencillo, que es algo que hoy día se aplica, pero digamos como echando manos a todas las normas internacionales, que es la posibilidad que yo tengo, bueno, o sea, para partir bien, primero que todo, los jueces y juezas tienen la obligación de fundamentar sus fallos. Claro. O sea, eso es obligatorio. El juez tiene que desarrollar, en el fondo, todo lo que él analizó para llegar a la conclusión que llega. Entonces, tiene que estar sí o sí incorporado dentro de este análisis en algún momento la perspectiva de género. Eso es lo que estamos buscando, porque si a usted le obligan a incorporarla, en algún párrafo, como dices tú, tiene que estar el por qué lo aplicamos o no y cómo lo aplicamos. Luego, a mí, en este caso, persona que se ve afectada por este fallo, me va a abrir la posibilidad de poder apelar a esa sentencia, señalando que el juez o jueza cometió un error porque no aplicó la perspectiva de género o la aplica mal. Entonces, en todo el proceso de revisión de la sentencia, no como una cuestión automática, sino como el ejercicio de un derecho ahora de quien está siendo juzgado y no se aplica correctamente la perspectiva de género. Hoy día es más difícil porque, claro, como no tenemos un marco normativo, algunos jueces lo hacen, otras no, algunas magistraturas lo aceptan cuando se apela, otras no, y entonces lo que queremos evitar es este vaivén que hay entre la iniciativa propia, digamos, que puedan tener algunos magistrados. De hecho, la jueza Karen Atala dio una entrevista donde dijo que no era necesaria la perspectiva de género porque ya se aplicaba, cuando en realidad hemos visto todo lo contrario. Yo creo que son muy pocos los juicios, por ejemplo, donde se ha aplicado el acuerdo de Belém do Pará, por ejemplo, ¿no? Como que son acuerdos internacionales que Chile ha suscrito, pero que no se les usa habitualmente, ¿no, Danitza? Sí, son excepcionales. Entonces lo que estamos buscando es que esto sea la regla general, pues. Claro. Me parece muy interesante todo lo que se viene. Se viene la discusión sobre el aborto también, o interrupción voluntaria del embarazo. Y me imagino que eso también va a ser bastante, de hecho ya en el mundo feminista nos estamos poniendo de acuerdo para ir a hacer vigilia ahí cuando se haga la discusión en el Pleno. ¿Cómo crees tú que debería quedar eso en la próxima Constitución? Mira, es un tema súper interesante porque sería la primera vez que una constitución establecería el aborto propiamente tal dentro de su texto, como un derecho. Entonces eso ya es una cuestión como increíble. Y luego yo creo que va a ser tremendamente resistido, en particular porque las deficiencias que tenemos hoy día en nuestra legislación son enormes, incluso con lo que ya tenemos, que es la ley de 3 causales y la forma en que se aplica, ¿no? Entonces, va a haber una resistencia enorme. Yo creo que ahí las organizaciones feministas y de derechos humanos vamos a tener una tarea bien importante en informar en qué consiste y sobre todo recordar que el texto constitucional nos va a entregar un marco, pero que ese marco tiene que desarrollarse después
en términos legislativos y hacia abajo, ¿verdad? En otro tipo de normativa y por lo tanto queda harto trecho todavía para poder mejorar, en particular el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. O sea, pensemos en educación sexual integral, una pelea que se viene dando hace varios años, donde tampoco hemos tenido tantas victorias. Muy pocas, la verdad. Y sería, claro, sería la primera constitución, entiendo, en el mundo que quedaría con, dentro de la constitución este tema. Bien, bien interesante lo que se viene ahí. Para el 8M, ¿ABOFEM tiene algún llamado que hacer? Yo sé que la marcha es acá en Santiago a las 5:30, si no me equivoco, en otras regiones en la mañana. ¿Cuál es el llamado que hace ABOFEM? Sí, nosotras, bueno, cumplimos en las marchas y en esta en particular algunos roles bien específicos, entonces ya estamos organizándonos para distribuirnos en las comisarías en caso de detenciones, también en términos informativos para que todos y todas sepan cuáles son sus derechos en caso de ser detenidos, y también para poder prestar ayuda y orientación en caso de que esto ocurra. Y también estamos tratando de participar activamente a través de una alianza que queremos generar con el Cine Arte Alameda, que bueno, todavía está lamentablemente cerrado y quemado, entonces queremos apoyar también a que se pueda reinventar, digamos, y revivir ese espacio tan importante. Sí. Así que hay hartas cositas ahí dando vuelta, pero las más importantes sobre todo es poder transmitir el cuidarnos entre todas en esta fecha tan importante para las mujeres. Se agradece siempre que ABOFEM está atenta justamente a que nos cuidemos entre todas, entre todos quienes lleguemos a marchar el 8M. La convocatoria de las 5:30 en Plaza Dignidad, pero distintas organizaciones se reúnen en distintos lugares, por supuesto, y ya esperamos que este 8M sea bien masivo, así que a cuidarse, a mantener, por supuesto, las precauciones por el virus que no se ha ido lamentablemente, pero también seguir, ¿no es cierto?, las instrucciones que nos da ABOFEM siempre muy atinadas para evitar que nos pase algo. Así que muchas gracias, Danitza, por estar esta mañana. Voy a leer un comentario que está a través del Twitter que me gustó mucho. Felipe Madrid Osorio dice: Logan es tan machista que para entender el feminismo se lo tuvo que explicar un hombre. Un abrazo, Danitza. Muchas gracias por conectarte esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran.